103, parte 2. ¿Ese libro que estábamos viendo el otro día? Esa es la parte 1 que vimos el otro día. No, usted no hizo buscar la parte 2. No, es la parte 2. ¿Qué le dije, perdón? La 103, parte 2. Es una norma que me indica las dimensiones de los elementos estructurales pongan las dimensiones ahí arribita nomás, las dimensiones mínimas de los elementos estructurales, ¿sí? Coma, como así también las armaduras mínimas que se pueden utilizar. Bien, entonces a ver, me voy a la página 70, página 1. Me voy a la página 1. Donde dice generalidades. 1. Sí. Pasando todo el rol, El diseño y la construcción de estructuras de hormigón armado y de hormigón pretensado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Con requerimientos mínimos, armadura mínima, altura mínima de vigas, ancho mínimo de vigas, ¿sí? Secciones mínimas de columnas. En la hoja 1, generalidades. ¿Lo tienen o no? Donde dice campo de validez. Sí. Sería la página 16 del PDF, ¿no? Bien. Ya uno de uno, pero creo que dice ahí, donde dice campo de validez, dice uno de uno. Exactamente, 1, campo de validez. ¿Sí? O sea que esta norma se aplica para determinar las secciones mínimas tanto en estructuras de hormigón como en hormigón pretensado, fíjense que dice. ¿Sí? Bien. Después tienen el 1.2 que dice factor Z de zona sísmica. En la misma. Sí, en la misma. 1.2 dice factor Z de zona sísmica, ¿lo ven? ¿Sí? Bueno, ¿qué es el factor Z? Es un coeficiente. Sí, si quieren escribir o grabar. ¿Sí? ¿Qué es el factor Z? Es un coeficiente que se utiliza en las distintas fórmulas para el diseño sismo resistente. Las distintas Fórmulas para el diseño sismo resistente. Y depende de la zona sísmica.
¿Nosotros en qué zona sísmica estábamos? ¿Sí? Usted dijo que acá no hay. Esa es pregunta de evaluación, ¿no? A veces yo lo paro acá y Claro. diciembre, así. Y aquí le voy a hacer el reclamo, movimiento de ciclo como ciclo de la parte de la por ejemplo. Yo era 4. Sí, 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 escuché. ¿Negro o 4? Nosotros somos 3. Sí, a menudo dice, nosotros cuando ustedes dicen que somos 3, pero dice que eso siempre lo hace. Le hagamos caso a la norma. Se ha puesto a pensar varios ahí y han hecho esto, ¿sí? Pero puede cambiar, no todo. Esto es algo 1991. numérico, teórico, ¿sí? Si Dios quiere, hay sismo en la Quiaca, Sucre y parte de todo, ¿entiendes? Son ensayos basados en probabilidades, ¿entienden? Bueno, entonces nosotros estamos en zona sísmica 3. Pregunta de evaluación, ¿no? ¿Qué coeficiente nos correspondería a nosotros? $1,05. ¿Qué coeficiente Z nos corresponde a nosotros? 1,05. Bueno, esa pregunta se nos voy a hacerse. Coeficiente. Bien, para zona sísmica 3, coeficiente. ¿Cómo digo, profe? Para zona sísmica 3, fíjate el cuadrito. En la tabla 1, el coeficiente Z es 1,05. ¿Sí? Para mí, que lo vi en la Simpson 201, la longitud o la altura de la viga es igual a la longitud de la viga dividido 10 o la longitud de la viga dividido 12. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que esa altura de la viga va a ser igual. Veamos acá, ¿qué tendremos? ¿5 metros? ¿6 metros? 7, bueno. Si tenemos 7 metros, entonces la viga, ¿cuánto tiene que tener? 7 la longitud de la viga, que son 7 metros, dividido a 10, ¿cuánto sería? 70 centímetros. O dividido 12, ¿sí? Que estaría entre el orden de los 62 o por ahí. 58, ¿sí? O sea que la viga, a un segundo, va a estar entre los 70 centímetros a 58, me dijiste, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces la viga tiene que tener ese orden de altura. ¿Entienden? Entre 58 a 70 centímetros. Ese es lo mínimo que puede tener. Entonces vamos a otro ejemplo. Si yo tengo un vano así de 4 metros, ¿qué altura tiene que tener la viga? 40 centímetros. Exactamente. 40 centímetros o la longitud, o 4 digo 12. ¿Sí? Bien. Ese es lo mínimo que puede tener. ¿Bien? ¿Qué dice la norma acá? Fíjense, dice L mayor o igual que 4 sobre 4 por D. ¿Sí? L. ¿Qué es D? D es la altura de la viga. ¿Sí? Y L la luz, la luz libre del elemento estructural, o sea que sería esta L. ¿Bien? Entonces, si yo tengo, habíamos dicho 7 metros, este 4 está acá, la altura de la viga tendría que ser 7 metros dividido 4, no sé cuánto es eso. 7 dividido 4. 1,75. 1,75. ¿Qué significaba L? Perdón, L es la longitud de la viga, ¿sí? Dice acá, L es la luz libre del elemento estructural, fíjense, ¿sí?
Y D es la altura de la sección del elemento estructural. D es la altura. ¿Cómo? D es la altura de la. D es la altura de la viga. ¿Sí? ¿Bien? Y L es la longitud del elemento estructural. Te consultaba por qué la diferencia de 2 y la de 10. La norma te da para elegir entre este intervalo. Ponele que vos justo construiste de 65, 60 centímetros, estamos bien, ¿sí? Un 50 centímetros ya estamos fuera, ¿sí? Un 75 centímetros ya es muy pesado. No digo que evita que todo lo hagamos con 12, por ejemplo. ¿Cómo? Que evita que todo lo hagamos con 12. Llevando la mínima, ¿me entiendes? Claro, eso es lo mínimo, ¿sí? Exactamente, ¿sí? Bien. Bien. Nada, lo evita, básicamente. Estábamos acá. Entonces, ¿cuánto era esto? 7 dividido a 4. 1,3 creo que era, ¿no? 75. La norma dice que la altura de la viga tiene que ser menor que 1,75. ¿Bien? O sea, tenemos esos parámetros. Los 58 centímetros como mínimo. Tenemos los 70 centímetros intermedios. Y esto dice que la altura tiene que ser menor o igual que 1,75. ¿Sí? Ya exageradísimo, ¿no? De un montón. Profe, ¿cuál es este caso de 58 o esa medida de.? No, es el intervalo. Es un intervalo en donde vos podés elegir ese rango. Por ejemplo, 58 no lo van a construir, elijo 60. Claro. ¿Entienden? O 65, 70. Pero esos cálculos Bien. se dan en otra. Ahora, ¿por qué pone esta limitación a norma? Porque si yo soy, no sé, digo, a ver, con 1,80 le hago una viga de 1,80 y no se me va a caer. Nada, pero es pesada. Exactamente. No estamos considerando el peso del hormigón. ¿Entienden? Entonces esto es lo máximo que podría tener. ¿Y 4 No, así es la fórmula. L, exactamente, así es la fórmula. Fíjense, L mayor o igual 4D. ¿Sí? 4 en coeficiente, ¿está ahí? ¿Cómo? 4 es el coeficiente. Sí, fíjense ahí en la página 11, la parte de abajo. ¿El D qué va a poner? El D es la altura de la vida. Altura de la vida. Tiene alfa, omega. Bien, abajo página 12 dice 523, fíjense, página 12, 523. Será H17. Bien. Cuando estén haciendo una columna, una losa, una base, cualquier elemento estructural o tabique, le van a preguntar a los propietarios qué hormigón podemos utilizar. Lo mínimo que pueden utilizar es un H17. Bien, eso cuando compran el hormigón. Bien, incluso cuando lo hacen in situ, también tienen que darle la resistencia a un hormigón H17. ¿Sí? No podrán utilizarse hormigones de calidad H3, se dice. ¿Cuál sería la diferencia entre 14 y 13, por ejemplo, el principio? ¿Cómo? La del 17 y el 13, en el lugar. La diferencia es la resistencia. Claro, pero si vamos a proporciones. ¿Tiene más cemento? proporciones. ¿Más cemento tiene? No, tendría más. Por ejemplo, 1 en 6, no sé si utilizan ustedes 1 de cemento, 6 de ripio, ¿sí?
Sí. corresponde a un hormigón pobre, ¿que no? Sí. ¿Sí? Eso correspondería a un H3. H30. 3. 13. 13. 13. ¿Sí? Bien. Un H17 generalmente lo que utilizan ustedes un 1 en 4. Bien. Que es más reforzado para las columnas, que no utilizan así. ¿Sí? 4 por 1. 1 en 4. Claro. ¿Sí? 3 mucho, profe. No se 3 queda. es mucho. 3 por 1 es mucho. Ya es mucho. Ya Lleva un la H, escalera ese, ¿no? 3 por 1. un H21 ya. Un H3 digo 6 por 1 más o menos. 6 por 1. Para el contrapiso, ¿cuánto le ponen? 6 por 6, 5 por 1. 6 por 1. Bueno, este H13 generalmente se utiliza para las veredas, para los contrapisos. ¿Sí? El H3. El H13 se utiliza para las veredas, los contrapisos, elementos no estructurales. ¿Sí? Si yo quiero hacer un banquito de hormigón cuadradito, utilizo un H3. ¿Me confundí? H3. Primero dijo 13. 13. H3. El 6 por 1. No, sí, exactamente. ¿Y el 3 cómo es? No, H13. 13. ¿Sí? H13. Pero un banquito no es algo estructural, una banca, tiene hierro, tiene que ser algo. Sí, pero no es un elemento estructural. ¿Sí? Una persona nada más, gordito, nada más así, ¿viste? No mucho. Ya con el 13 y contrapiso, profe. Claro, un H13, un contrapiso, uno en 6, ¿utilizan ustedes que no? Sí. ¿Sí? Bien. Ahora, lo mínimo que me dice la norma para columnas, vigas y losa, un H17. 4 por 1. Exactamente, eso es lo mínimo que dice la norma. Si ahí, ¿cuánto sería la dosificación? 1 en 4 utilizan ustedes. ¿Sí? Ahí dice en el libro, Ahí dice en el libro de clasificaciones 4 por 1. Hay, exactamente, incluso hay el Linovich, ¿lo conocen ese libro? No. Ahí están las dosificaciones de los. Solo balde negro común, ¿no? Los poco grandes, por eso no. No, lo que sea. Claro, es una parte de cemento, 4 strips de la misma parte. Profe, y para losa, también lo mismo. Se llega a usar. Esto dice que es lo mínimo que vos podés utilizar Para losa también. para base, viga, columna y losa, lo mínimo. ¿Sí? De ahí nos podemos ir para arriba. Generalmente yo utilizo siempre para las columnas un H21. ¿Sí? Para las vigas utilizo un H17 porque son más flexibles. La viga trabaja la flexión, entonces utilizo un H17. Las columnas trabajan la compresión, entonces necesito más carga, más resistencia de hormigón. Utilizo un H21. Y para las losas también pongo un H17 porque estamos trabajando flexión. ¿Entienden? ¿El H21 cuánto tiene de cemento? No sirve que sea más rígido entonces. ¿Cómo? No sirve que sea muy rígido. No podemos hacer, ya van a leer acá, nosotros debemos ejecutar estructuras que no tengan una rotura frágil, ¿sí? Es decir, que sean dúctiles. ¿Se acuerdan que habíamos visto ductilidad? Entonces el concepto de nosotros es que la estructura tiene que comportarse de manera dúctil, ¿sí? O sea que tiene que deformarse dentro de la zona elástica ante un sismo. ¿Bien? Eso es algo conceptual, ¿sí? No sé si lo quieren escribir, ¿sí? Nosotros proyectamos y construimos las estructuras de manera que tengan un comportamiento dúctil, o sea, de ductilidad, ¿sí? ¿Cómo que tenga un? Comportamiento dúctil. Es decir, que se deforme dentro
dentro de la zona elástica. Sonda elástica. Dentro de la zona elástica y no tengo una rotura frágil. Bien, ¿para qué es esto? Ahora le explico, ¿sí? ¿Para qué es esto? Si ahora hay un sismo, esa viga que tienen ustedes encima se va a empezar a rajar, ¿sí? Va a empezarse a formar fisuras, rajaduras, se va a deformar la columna lo mismo y le va a dar tiempo a ustedes de salir de acá para afuera. ¿Entienden? Por eso le decía al profe que no son estructura resistente. Sismo resistente. No son antisísmicos. ¿O sí? ¿Son lo mismo? Porque O sea, antisísmico quiere decir que va a soportar todo lo que hay. Y Sismo resistente va a soportar lo soporta, bueno, hay estructuras que directamente son antisísmicas, lo soportan, sí, exactamente. El edificio se están construyendo ahí en la Lavalle y 19 de abril, ese es antisísmico. ¿Sí? Yo Y estaba abajo pensando más en tiene, la no sé casilla si, que tiene una si alguien entró, ¿no? cemento. Abajo tiene como unos tensores y unos. Hay una casilla que tiene una bola de cemento que es hélice de encima, hierro, que se le pandea hace un directamente comportamiento, la bola. un movimiento elástico. ¿Sí? Hay una casilla que tiene una bola de cemento. Hay una casilla que tiene una bola de cemento en el cual se pandea la bola de cemento, el cemento de hierro, no me acuerdo, que es antisísmico. Claro. No sabe cómo. Bien, bueno, entonces Es raro eso. la idea principal de nosotros, o lo que yo quiero que ustedes sepan, que no se pongan a construir con hormigón H3. ¿Entienden? Generalmente un albañil agarra y dice, no, le metamos uno de 6, ya está, economizamos. A mí me ¿Entienden? interesa en escaleras que se caen así con eso. También, claro, pero ese es el problema de hierro o de empalme, ¿sí? Esa es otra cosa. El acero, bueno, el que siempre utilizamos, el acero que dice acá se refiere al hierro torsionado, ¿sí? Fíjense ahí abajo dice hormigón, abajo acero. El acero se refiere al hierro torsionado. Hierro torsionado, y ustedes lo van a encontrar con la denominación. ¿Qué página está? Ahí abajo no va a acero es. Así, acero torsionado, y lo van a comprar seguramente en los corralones con esta denominación ADN 420, ¿sí? 420 quiere decir que tiene una resistencia de 420, fíjense ahí dice meganewton sobre metro cuadrado, ¿sí? ¿Lo ven? Entonces todo lo que lean ustedes acá de acero es hierro torsionado, ¿sí? Profe, ese 420 Newton, son los 2200, 1400 que tiene el acero. Esa es otra cosa. Entonces, la tensión admisible que vemos nosotros es 1200 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Y esto es Newton convertido, o usamos Newton para los cálculos. No, kilogramos sobre centímetros cuadrados, ¿sí? Esto sería ya la tensión de fluencia, fíjate lo que dice, ¿sí? Yo lo que le digo a ustedes es la tensión admisible.
Bien. Bueno, abajo 4.3 dice tipología estructurales. Sistema de pórticos. ¿Saben lo que es un pórtico, no? Bueno, pórtico, viga, columna, dos columnas y una viga, un pórtico. Esto sería un pórtico, para los que no saben. ¿Sí? Viga y dos columnas. ¿Sí? Los planos de estructura que marcan pórtico 1, pórtico 2, así cuando vos tenés que armar viga. Exactamente. Bueno, ahí dice, sistema de pórticos son estructuras constituidas por vigas y columnas, en la que la acción sísmica es soportada mediante su resistencia, flexión y corte. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que resista el sismo al corte? ¿Saben quién resiste el corte en la estructura? El trigo. ¿Sí? Entonces, el que resista el corte o que se corte una viga o una columna, el estribo. ¿Sí? Cuando ustedes ven una viga que tiene esta forma, pónganle ahí un apoyo en columna. No sé si vieron alguna vez un corte así en la viga. ¿Sí? En el hormigón, exactamente. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué se produce? Mucha separación de los grupos. Exactamente. En ¿sí? el medio también me ocurre más normal, ¿no? Exactamente, acá hay mucha separación en los estribos. Acá tendría que haber sido más confinado, acá más separado, y lo mismo acá más confinado. ¿Sí? Entonces, el estribo es el que me resiste el corte. Lo mismo en la columna. La fuerza sísmica tiene esta forma y el que me resiste al corte son los estribos que ustedes ponen. Si ustedes lo ponen a 25, 30, 40 centímetros, ¿sí? Entonces esa columna no va a resistir la fuerza sísmica. ¿Entienden? Cada vez que tiene sus estribos, revienta los hierros, ¿no? Hay una, exactamente, cuidado con fallas por compresiones. Que queda como una columna que está embarazada, así. ¿Sí? Bien. Fíjense abajo, dice sistema de tabiques. Esto es medio tedioso porque hay que leer y todo eso, ¿sí? Pero bueno, hay que leer. Sistema de tabiques, fíjense. ¿Los tabiques cuáles son? Paredes. Las paredes de hormigón armado, ¿sí? Dice son aquellas estructuras en la que la acción sísmica es completamente soportada por planos verticales constituidos por tabiques sismo resistentes de hormigón armado. ¿Sí? Un tabique de hormigón armado, por ejemplo, es la parte del muro de contención, ¿lo conocen? ¿Sí? La parte de arriba del cuello sería, ¿sí? Sería un tabique de hormigón armado. O los edificios que construyen acá todo en el centro son tabiques de hormigón, ¿sí? Ya vamos a ver cuándo son acá tabiques de ¿Usted se hormigón. refiere a la parte de la zona que nosotros le llamamos el tronco? No, un tabique generalmente cuando tiene, acá ya vamos a ver esa parte, pero generalmente cuando vos tenés una dimensión mínima, por ejemplo 20 centímetros de un lado y tenés 1 metro del otro, ¿sí? Es un tabique de hormigón Una armado. columna ancha, digamos. Es una columna alargada y eso le llaman acá tabique. Sí. Y construyen mucho acá. Ahora se usa más, ¿no? Se usa más los edificios. Exactamente, los edificios. Viviendas chicas, ahora estamos usando casi 60 centímetros de columna. Sí, es verdad. Algunas viviendas están hechas así con tabique. ¿Sí? Bueno, y después tiene una composición mixta de pórtico y tabique. ¿Sí? O sea, de columnas y tabique. Bien. Acá dice clasificación de los elementos estructurales. Cuando ustedes lean esta norma, las vigas son los elementos
sometidos a flexión. Bien. ¿Ah? No, eso le estoy diciendo yo. Las vigas, cuando ustedes lean esta norma, las vigas son los elementos sometidos a flexión. Porque la viga está así. ¿Entienden? Está sometida siempre a flexión. ¿Bien? La flexión. Cuando ustedes lean acá elementos sometidos a flexión, se refiere a las vigas. ¿Bien? Las columnas son elementos estructurales sometidos a flexocompresión. ¿Sí? Las columnas son elementos estructurales sometidos a flexocompresión, o sea, flexión y a compresión. ¿Bien? Flexocompresión. Exactamente. Bien, en esa hoja, en la hoja 11, y del PDF sería la hoja 26, fíjense, dice limitaciones dimensionales para elementos estructurales predominantemente flexionados. ¿Qué quiere decir ahí? Limitaciones dimensionales para elementos estructurales 5.2. Limitaciones dimensionales para elementos estructurales predominantemente flexionados. Para las vigas, exactamente. ¿Sí? Abajo incluso la aclara, dice, los elementos predominantemente flexionados, vigas, pone entre paréntesis, fíjense, deben satisfacer los siguientes requerimientos dimensionales. ¿Sí? Y esta es la primera que vamos a ver. Existe una relación entre la altura de la viga, dice, deberán cumplirse simultáneamente las siguientes condiciones: ese B sub 0 o ese ancho de viga tiene que ser mayor o igual que a 20 centímetros. Bien, yo no puedo construir una viga de ancho menor a 20 centímetros. Bien, no tiene que ser ni de 16 ni de 18, sí o sí el ancho. Algunos vieron que construyen con ladrillo hueco el 12, ¿sí? Y agarran y después dicen, no, la viga no quiero que quede la mochetita ahí, y le hagamos la viga ahí de 12, 15 centímetros con el reboque y todo. Estamos mal, ¿sí? No es una... Respetar los 20, ¿sí? Tenemos que respetar, según la norma, acá está escrito que el ancho de la viga tiene que ser mayor o igual que 20 centímetros. ¿Bien? Entonces ya tenemos el ancho, ya tenemos la altura de la viga. ¿Sí? Bien, abajo el 5.3 dice limitaciones dimensionales para elementos estructurales sometidos a compresión y flexión. ¿Lo ven? El 5.2 era el ancho. El ancho era. Sí. 5, 2, 3. 5.
fíjense, ya vamos a las columnas, ¿sí? Vamos a las columnas, dice espesores mínimos, fíjense el 5, 3, 2. ¿Lo ven? En el caso de una sección llena, el espesor tiene que ser mayor o igual que 25 sobre Z. ¿Se acuerdan cuánto era Z o no? 1,05. O sea que ya esto es viga, ¿sí? Todo esto es viga, y acá voy a poner las columnas. Acá dice la norma que el ancho B sub 0 de la columna tiene que ser como mínimo 25 sobre Z en el caso de secciones llenas. ¿Bien? ¿Cuánto da eso? 24 me parece de edad. ¿Menos, profe? ¿Menos 25 o es un guión? No, era un guión nada más. ¿Dividido cuánto es? Ahí dice que el espesor 1,05. El espesor tiene que ser mayor o igual que 25 dividido 1,05. 23,8. Bien, B sub 0, 23,8 centímetros. La norma me dice que en el caso del ancho de la columna, si yo tengo B sub 0 y tengo H, ¿sí? Lo hago así, mejor para que lo entiendan. B sub 0, H, y esto sería su altura. ¿Lo entienden? ¿Sí? Entonces el ancho mínimo tiene que ser mayor que 23,8 centímetros. Según la norma. ¿Vamos bien o no? Más o Hay menos. que traer una almohada, hay que traer, ¿no? Acá. Tarde. El ancho mínimo era 23,8 centímetros. ¿Ves el ancho base, no? Claro, el ancho sería esto, ¿sí? Esto sería 23 centímetros como mínimo, ¿sí? Ahí la letra es B, para decir ancho. Claro, este sería el B sub 0, ¿sí? Bien. ¿Y el 25 de dónde? Ahí está, fíjate en la tabla. Dice secciones llenas 25 sobre Z. Bien. Bien. Ahora dice, abajo fíjense, dice para construcciones del grupo B, fíjense, dice ahí, ¿cuáles eran las construcciones del grupo B? ¿Se acuerdan o no? Ese de la parte 1. Eran viviendas, exactamente, ¿sí? Dice, para construcciones de viviendas de hasta 3 pisos, ubicadas en zona sísmica 1 y 2, y de hasta 2 pisos, ubicadas en zona sísmica 3 y 4, podrá utilizarse secciones llenas de columnas con un espesor mínimo de 20 centímetros. ¿Lo entienden a eso o no? Acá dice que para zona sísmica 3 y 4, y cuando la vivienda sea hasta 2 pisos, o sea, planta baja y primer piso, ¿sí? Podemos utilizar como mínimo, siempre que el cálculo de estructura de columnas de 20 centímetros. ¿Bien? Una de 20 por 30, por ejemplo, para una casita de 2 plantas, utilizamos 20 por 30, ¿que no? ¿Sí? Profe, entonces acá con zona sísmica 3, las columnas de 20 por 20 no son para acá. No son para aquí, entonces las columnas de 20. No. Tiene que ser más larga. Claro, exactamente. Siempre se hizo de 20 por 20. Claro, exactamente. Sí, bueno, vamos a ver la otra parte, a ver qué dice. Profe, entonces disculpe, el mínimo puede ser este, el punto que yo tenía presente. Ahí debajo de la tabla 2, ¿sí? Decía que en el caso de la zona sísmica 3 y 4,
y cuando se trata de una vivienda hasta 2 pisos, o sea, planta baja y primer piso, ¿sí?, se acepta un espesor mínimo de 20 centímetros. ¿Bien? ¿Lo entienden? ¿Sí? Cuando tenemos una vivienda ya de 3 pisos, el espesor mínimo ya es esto. ¿Sí? Profe, se refiere a 3 pisos, planta baja. Planta baja, primer y segundo piso. ¿Sí? ¿Cuánto es el espesor? 20. En el caso de 2 pisos, planta baja y primer piso, el espesor mínimo es 20 centímetros. En el caso que vos tengas un piso más, planta baja, primer y segundo piso, ya el espesor mínimo pasa a ser 23,8 centímetros. ¿Bien? O sea, 24 centímetros, digamos. Profe, yo voy. Vaya. ¿Estamos bien? ¿Quieren que sigamos o no? ¿No? Tengo una pregunta acá. Diga, a ver. El cuadro, la hoja 13, el 5.4.1, excentricidades mínimas, dice la tablita de zona sísmica 1, 2, 3, 4. Y al lado dice de la excentricidad relativa. ¿Qué sería la excentricidad del 0,1, 0,12, 0,15? Esta pregunta te hace a vos. No. Se me acordaba Peloc. Peloc siempre salta ahí con las preguntas de esa medida. No, que soy curioso. Vamos, tranquilo. Peloc no quiere salir siendo maestro mayor, quiere salir siendo ingeniero. La aprovecho le saco el cubo también. Bueno, ¿a qué se refiere con excentricidades? Cuando yo tengo una columna y tengo una viga, por ejemplo, así, de esta manera, esta viga transfiere perfectamente la carga P a la columna. ¿Sí? Bien. Ahora, si yo construyo una columna y construyo la viga así, entonces la carga viene por acá. ¿Bien? ¿Sí? Y la reacción de la columna o del piso y todo eso va por ahí. ¿Sí? ¿Bien? O sea que entre esta fuerza que genera la viga y la resistencia que genera la base con la columna, hay una excentricidad. Eso se refiere la tablita es. Y eso genera una flexión así, que lo llamamos momento flector. ¿Bien? Entonces la columna, incluso la base también, si yo tengo acá la base, yo la tengo bien armadita, la base va a reaccionar ahí, nomás que no, y va a reaccionar y va a anular la fuerza. ¿Sí? Ahora, si yo tengo la base acá, no sé, me pongo loco y hago algo así, justo se me ida el encofrado. ¿Sí? ¿Bien? Entonces toda esta fuerza que viene por acá, encima que vengo por acá, así, la base va a reaccionar ahí y acá tengo excentricidad. ¿Sí? Lo que rifea la armadura. Claro, es verdad. Ah, sí, es feo. Es verdad, he visto varios casos que vienen con la columna así y dicen, no, me equivoqué un poquito y la hacen así. ¿Sí? Entonces ahí están generando excentricidad en la columna y están produciendo momentos flectores en la estructura. ¿Entienden? Dice 0, es la luz que tiene que tener el centro. Bueno, acá te dice que la máxima excentricidad tiene que ser, en el caso de la zona sísmica 3, mayor o igual que 0,15. Tiene un pequeño margen, ¿sí? Bien. Bueno, mañana seguimos con el tema de las armaduras mínimas, separación de estribos. Quería terminar esto ya, pero bueno, está medio duro. ¿Sí? Sería Medio 0,15 complicado. centímetros. Claro. Este es el reglamento que más se usa, ¿no? Sí.